Hola, buenos días. Mi nombre es Luz María Jardón Iniestra y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación referente a el uso de la interculturalidad o el trabajo de la investigación intercultural hacia el aula. ¿Cómo lo podemos llevar para nuestros alumnos? En un momento les voy a compartir la pantalla. Listo, creo que ya se puede ver. Muy bien. Dentro de este trabajo lleva por título lo que es primer nivel para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula. Este trabajo podríamos decir que tiene ya una característica o una base con un trabajo anterior. Podríamos decir que esto es una de las líneas de investigación que surge tras ese trabajo. Hace un año lo estuve presentando también en el foro de estudios de lenguas. Para este trabajo lo que se manejó fue lo siguiente. En el trabajo anterior, el diseño de los materiales interculturales estaba enfocado hacia los alumnos que tomaban clases de inglés como parte de una formación extra a los perfiles educativos que ellos ya tenían. Después de este trabajo se obtuvieron ciertos resultados, los cuales fueron muy favorables, también muy motivantes y llevaron a una de las líneas de investigación de, bueno, ahora cómo se puede llevar a cabo para nuestros mismos alumnos de lenguas que se están preparando para ser docentes, traductores, intérpretes, cualquier área dentro de nuestro campo de investigación en lingüística. Entonces se lleva lo que es de diseñar y crear otros materiales que se pueden aplicar con ellos en una materia referente a cultura. No solamente llevar la cuestión teórica de la cultura, también de reconocer qué es lo que somos nosotros como mexicanos dentro de esa cuestión cultural, cómo la llevamos a cabo en nuestra práctica cotidiana y empezar este reconocimiento para entender también el entorno en el que estamos, una visión un poco tal vez sociológica o sociolingüística incluso, para llevarla después a la cuestión de qué pasa con otra lengua. Cuando aprendemos otra lengua, también está la carga cultural. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Para esto, listo, se encuentra el objetivo general, que es desarrollar la competencia intercultural en alumnos de licenciatura en lenguas, como les comentaba, considerando el modelo de competencia y conciencia intercultural de Baker, ¿ok? Para esto se toma un modelo donde podamos justamente medir el avance de los alumnos de una cuestión cero, ya que no han estado antes dentro de un curso parecido, son de primer semestre, por lo tanto no han estado en contacto con este tipo de actividades, y por eso este es un nivel 0 al siguiente nivel, que sería el nivel 1, marcado dentro de este curso. Para ello, bueno, se tiene que desarrollar una pregunta de investigación que nos diga cómo podemos desarrollar esta competencia en los alumnos que ya son adultos mediante el uso de materiales didácticos. Muchas veces se tiene pensado que un material didáctico solamente aplica a niños o solamente se lleva a cabo a personas, pues sí, que son a lo mejor infantes, pero olvidamos que los materiales se pueden llevar a cualquier edad, lo podemos ocupar con cualquiera de nosotros, porque lo importante es cómo lo vamos a aplicar, lo lúdico que va a ser y significativo para ellos. Entonces, para eso primero se tenía que conocer una cuestión más específica sobre, pues, el modelo. ¿Qué nos dice este modelo de interculturalidad, okay, de esta competencia? Y pues marcar qué es lo que se necesita conocer respecto al nivel 1, 2 y 3. Lo más importante aquí es enfocarnos en el nivel 1, ya que los alumnos pues están iniciando, considerar qué es lo que un alumno en nivel 1 de este modelo es competente de realizar y pues se vienen diferentes módulos, ¿ok? La parte de una habilidad para poder articular un poco más la perspectiva propia de la cultura, adentrarnos a la cultura del otro, pero un punto muy importante es conocer la cultura propia, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. Y entonces hacer un reconocimiento de lo que llamaba Edward Tichel, sobre lo que es la cultura superficial, la cultura profunda, Baker también,
un poco sobre qué es lo que pasa en los distintos rubros culturales, las diferentes perspectivas, al adentrarnos a qué es lo que conocemos de nosotros, qué perspectiva tenemos también de nuestra cultura, estamos a gusto con con lo que vivimos, con nuestra nacionalidad, nuestra cultura, qué pasa si no estamos a gusto y nos pasamos del otro lado, varias cuestiones también psicológicas que se llevan ahí. Y bueno, dentro de esta parte de cuestión de cultura superficial y profunda, pues viene la parte de reconocer qué es lo que como mexicanos o como la perspectiva cultural que nos han enseñado de qué es lo superficial, que es normalmente conocido como la vestimenta, los juegos, el baile, literatura, la gastronomía, la lengua, hasta ahí, ¿ok? Etcétera, algunos detalles tal vez. Pero hay muchas cuestiones que aún desconocemos de nosotros mismos y que pensamos que es solamente un estilo de vida y que normalmente todos llevamos una característica en común, lo cual pues incluso entre un mismo grupo social no siempre es así. Y entonces ya vienen diferentes cuestiones como las cuestiones de conceptos de belleza, se ha escuchado en varios momentos, como en un país a lo mejor el peso ideal de un lugar difiere al otro, lo cual ya es un concepto de belleza diferente y pues nos marca mucho ya ahí el adentrarnos y decir, entiendo su perspectiva o no la entiendo, qué es lo que pasa, las reglas de comportamiento, cómo debemos portarnos dependiendo de distintos factores religiosos, a lo mejor sociales, roles también, dependiendo de qué categoría entre en esta parte, expresiones, diferentes conceptos como lo vemos de justicia, distintos puntos, ¿ok? Las emociones, la proxemia, varias cosas por ahí, que a veces pensamos que todos estamos, por así decirlo, con la misma idea, pero no es cierto, incluso entre nuestro mismo contexto cultural llega a diferir, bueno, cuando nos adentramos a otro, recibimos un shock tal vez diferente, a lo mejor entre positivo o negativo, dependiendo de si es compatible con lo que nosotros normalmente conocemos. Ya conociendo estos elementos de, ok, cuáles son las características que los alumnos deben de tener en esa competencia de un nivel 1, los temas que debemos abordar, bueno, ya se va hacia cómo lo vamos a manejar en los materiales. Para ello, uno de los puntos importantes son los diseños que también vienen junto con los elementos del programa de la materia, pues son cuestiones ahí hacia las festividades, cuestiones un poco más sobre historia, y para ello entonces se va juntando lo que podríamos decir cuestiones históricas, cuestiones sociales, lingüísticas, de donde podemos nosotros obtener también información para la cultura profunda, que en este caso los temas seleccionados fue hacia el transporte, festividades, racismo, también conocimiento de los países, qué sabemos de los países, entre cuestiones de cultura superficial y profunda. Actividades como blogging es algo que normalmente se ha manejado en los últimos años y podríamos decir que nos ha permitido acercarnos, pero también en algunos casos alejarnos de las perspectivas o entendimientos culturales que hay. La cuestión del blogging nos ha ayudado a conocer cómo funciona en otro país, cosas curiosas, qué hay allá, pero a lo mejor podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando en ese país, pero no sabemos cómo funciona con el nuestro y si eso no lo comparamos, empiezan los problemas de a lo mejor un entendimiento inadecuado o una incomprensión de las prácticas que hay. No hay una comparación o contraste adecuado de lo que se lleva a cabo. Las familias también, las distintas formas de vivir, estilos de vida en este caso, el medio ambiente también, que es un tema muy fuerte que se ha tratado en los últimos años, y cómo cada país lo va manejando. Podemos decir que los años de pandemia nos enseñaron, estos 2 años, por así decirlo, nos han enseñado bastante de las carencias que tenemos en distintas áreas, pero también las fortalezas. Y reconocer que en algún momento escuché mucho que los alumnos decían, es que otros países son mejores, por esto y esto,
pero no se daban cuenta también de las cosas que nuestro país estaba haciendo y que cada una de las decisiones que se fueron tomando también en cuestiones de estos temas, pues están justamente a la cultura en la que nosotros estamos, a la cual vivimos, al contexto y la reacción que podemos tener nosotros. Justo para abordar todos estos temas y llevarlo a cabo, pues hay una metodología, considerando la parte de que esta es una investigación-acción, llevada a cabo con alumnos de licenciatura. Como les comentaba, son alumnos que estaban en primer semestre en ese momento, estaban adentrándose a la licenciatura y como lo manejé en el trabajo pasado, es importante que desde la introducción del alumno a la lengua, también la cultura debe estar de la mano, porque entonces se va haciendo una formación en conjunto. Muchas veces nos pasa que dejamos la cultura un poquito hacia, a lo mejor conforme van avanzando los alumnos en la lengua, a lo mejor ya a niveles intermedios, avanzados, y hay cosas que a lo mejor desde el principio ayudan o se vuelven parte de una herramienta esencial para que los alumnos se interesen también en qué es lo que está pasando en la otra cultura. Si solamente me enfoco en aprender la lengua, okay, las reglas gramaticales, pues a lo mejor y puedo obtener la cuestión lingüística de forma adecuada, pero hay problemas al momento de desenvolverme porque no conozco bien los conceptos, no conozco bien cómo interactuar realmente, cómo funciona. Y pues, como a veces lo decimos, la lengua sí es un factor muy importante, pero también entender qué es lo que está pasando se vuelve algo específico, algo muy importante en esto. Y pues bueno, no podríamos diseñar este curso sin hacer adaptaciones a los materiales. No todos los materiales son perfectos y no todos los materiales que se aplicaron funcionaron al 100, pero lo importante es la adaptación que hacemos a las necesidades que tenemos con nuestros alumnos. Como les comentaba, es una clase de cultura, por lo tanto se enfocaban cuestiones un poco más históricas, geográficas, venían elementos lingüísticos y cuestiones culturales estaban más enfocadas a la parte un poco más superficial. Nos faltaba por allá ajustar lo de cultura a lo mejor interna, qué es lo que pasa, profunda, cómo funciona de esa forma. Para ello, algo muy importante son las preguntas reflexivas, reflexionar realmente qué pasa con nosotros, qué conocemos de nuestra cultura, qué conocemos de nosotros mismos. No podemos decir que la cultura se enseña simplemente a una cuestión de estos son los temas y listo. Hay que reflexionar, hay que pensar qué es lo que vivimos, qué es lo que hacemos. Y pues durante todas las sesiones es el trabajar con los alumnos. Obviamente a algunos de ellos al principio les cuesta mucho trabajo el decir, bueno, es que mi reflexión es que está bien, está muy padre, pero más bien es como una opinión tal vez, está muy bien, pero ¿cómo lo reflexiono? Es una cuestión compleja, no siempre nos enseñan desde pequeños a reflexionar, por lo tanto avanzar estos niveles y empezar con esta parte, pues es un proceso. Y al final lo más importante también es cómo se va llevando en los alumnos ese crecimiento personal o ese crecimiento en yo pensaba antes que, ahora pienso esto, ¿qué va a pasar después? Una reflexión final a futuro, conforme vaya creciendo, conforme vaya conociendo otros elementos, esta formación académica, estas materias, estas experiencias, cómo va a ir llegando a una reflexión a futuro, podríamos decir una reflexión final, pero que en realidad se va a ir formando. Hacia los resultados que se llevaron en esta investigación se encontró, pues sí, qué elementos se conocían de la cultura profunda y la superficial. Podríamos decir que de la superficial los alumnos pues tenían conocimiento, estaban conscientes de muchos elementos que definen a nuestra cultura mexicana, pero había otros, los cuales había elementos ya hacia la cultura profunda, podríamos decir. Algunos alumnos tenían en cuenta una idea o tomaban una idea de cuál sería un elemento profundo, su estilo de vida, a lo mejor experiencias donde tuvieran ese contraste de es que no funciona, ¿ok? O hay algo que no cuadra, podrían decir ellos.
y que también ayudó a que hacia el fin o el final del curso se llevara un incremento de conocimiento de cultura profunda. Conforme los materiales se fueron aplicando, los alumnos fueron analizando distintos elementos que a lo mejor ellos siempre consideraron una práctica cotidiana de su vida, una cuestión normal, pero que nunca pensaron o nunca reflexionaron si todo el mundo hacía lo mismo. Para ellos debía ser así. Pero ya compartiendo con sus compañeros que pues podríamos decir no son de la misma zona geográfica, se dieron cuenta que hay elementos, algunos similares, otros diferentes, pero que todos llegan a un mismo resultado. Y eso fue lo más importante o interesante, ya que los alumnos pudieron notar que incluso en la cultura mexicana no todo es igual. Ajá. Y que entonces, cuando nos adentramos a investigar otra cultura o estudiarla, estos elementos igual van a tener una diferencia a lo que ellos hacen. Puede que algunos lo hagan de la misma forma, puede que otras sean muy diferentes, pero van a llegar a un fin en común, ¿ok? Un resultado. Hay otros que a lo mejor, dependiendo de la práctica, no será lo mismo, no lo llevan ellos a cabo, sus compañeros o esta persona que es ajena a su contexto cultural lo hace, pero lo importante es también determinar, y es algo que se estaba llevando durante el curso, que no debe ser una práctica mala. Ajá, antes consideraban al principio que pues era algo como negativo. Después, durante el curso, y fuimos viendo los materiales, se fueron aplicando, decían, bueno, es que no es que sea algo negativo, es algo diferente. Perfecto, ya estamos llegando a otro punto de análisis. Ajá. Lo que antes categorizábamos como bien y mal hacia nuestra perspectiva social, a analizar también que, bueno, si no entra en nuestra perspectiva social es porque en ese rubro cultural tiene un significado. Y debemos considerar entonces que no es que esté bien o mal, sino que es diferente a esa parte. Es muy interesante cómo se lleva a cabo porque también en este trabajo, pues los resultados no están como una cuestión de también aprendieron inglés, sino porque la materia era hacia la cultura, enfocada hacia cultura, pero también permitió otra visión de cómo los alumnos iban analizando muchos puntos específicos de ellos mismos, y que compartían incluso con su familia, decir, oye, ¿y quién te enseñó a hacer esto? Y se daban cuenta de que muchas cuestiones pues venían hacia lo que las generaciones pasadas les habían compartido, les habían enseñado, habían sido aculturados de esa forma, y pues que ellos mantenían también esa tradición. Y nos llevó a analizar realmente que para esa introducción a la competencia intercultural hay que conocer nuestro pasado. Necesitamos conocer, sí, desde un punto a lo mejor de cultura superficial, historia, pero ya es una cuestión profunda también, cómo es que surgió esa parte, para entender por qué hacemos algo y cómo funciona. Obviamente, en todo esto, pues son las mejoras a los materiales también aplicados, a las distintas actividades, las distintas competencias, porque pues no todos los materiales funcionan de la misma forma. Pueden ser, si algunos funcionan para grupos pequeños, otros serán para grupos grandes, etcétera. Hay muchas cuestiones que se deben modificar, tanto de forma pues presencial, en línea. Estos materiales se aplicaron en ambas modalidades, lo cual también fue interesante. Conocer aquellas que eran más de foro, discusión, se llevaron a cabo en línea, y aquellas que eran ya una aplicación o tipo actividad más didáctica o más lúdica, bueno, pues se llevaron ya de forma presencial. Esto nos lleva a esta formación docente en reflexión por parte de ellos desde este momento. Fueron analizando qué es lo que pasaba con ellos, cómo funcionaba, e incluso algunos de ellos llegaron a decir que conforme ahora van avanzando en sus semestres, pues se han dado cuenta también de aquellos detalles que si no hubiera sido por la cultura, ellos no hubieran entendido de la lengua inglesa ahora y francesa, que es lo que estudian. No hubieran entendido algunas
expresiones o algunas cuestiones que incluso decían desde las películas, es algo muy, a lo mejor superficial, se puede encontrar, pero que hacen un clic o una coherencia ya entendiendo más su contexto cultural, entendiendo que nosotros hacemos algo y ellos hacen otra cosa. Entonces ya tiene lógico ese elemento. Y pues definitivo que en este campo de interculturalidad, la investigación de esta área es, hay mucho que se debe de conocer, hay muchos elementos que podemos encontrar, es un área, podríamos decir, casi de nunca acabar, hay muchas cosas que no terminamos de conocer, pero que lo más importante también dentro de este campo es analizar qué es lo que hacemos nosotros, analizarnos como personas, para poder también entender lo que hacemos y entender la cultura a la que nos adentramos. Y pues esto sería el trabajo de investigación. Muchas gracias por su asistencia al evento y por ver lo que es esta grabación. Espero que si llegan a tener alguna duda, estaremos en el evento para resolverlo. Igual a aquellos que a lo mejor no puedan asistir al evento, ¿okay? al foro, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y con gusto yo las resolveré también. Muchas gracias.